Hola, mi nombre es Rodrigo Ibáñez, Estratega de Inversión de Banchile, y nuevamente les doy la más cordial bienvenida a este canal. El día de hoy, viernes 9 de julio, conversaremos sobre lo que ha sido la semana de los mercados y los elementos a considerar en una estrategia de inversión. En primer término, comentarles que esta semana ha sido una semana en donde los mercados han tenido un leve descenso a nivel global, cayendo al cierre estadístico de este comentario un 0,16% en dólares las acciones globales, pero escondiendo dentro de ellas una gran diferencia entre lo que es Estados Unidos y el resto. En efecto, la bolsa de Estados Unidos, el Standard & Poor's 500, en los últimos 5 días ha rentado un 0,23% en dólares, que se compara con la caída de 2,46% que muestran los mercados emergentes. Por lo tanto, no ha sido una caída pareja de los mercados, sino que ha sido mucho más sesgada en los países emergentes. Si miramos el caso de Europa, Europa ha caído, pero no tanto como los mercados emergentes. Europa ha caído un 0,25% en dólares en el mismo espacio de tiempo. Por su parte, las tasas de interés de 10 años de Estados Unidos nuevamente descendieron, cayeron 7,36 puntos básicos para llegar a 1,34%, implicando este descenso un mejor desempeño relativo de los activos de investment grade nuevamente respecto a los de high yield. Por su parte, el dólar a nivel global estuvo relativamente plano en la semana, con los commodities mostrando situaciones diferentes, en el caso del petróleo cayendo y en el caso del cobre recuperando parte de lo perdido, elevándose un 1,63% su cotización hasta niveles en torno a 4,35 dólares la libra. ¿Qué es lo que ha estado atrás de este desempeño favorablemente marcado para Estados Unidos? Y lo que hemos tenido en la semana es una mayor preocupación de los inversionistas a nivel global por la variante Delta y lo que esto pueda significar para la reapertura, dado que hemos visto que en algunas zonas de Europa hemos tenido un cierto retraso en esta reapertura o hemos tenido que bajar un poco la intensidad de esta misma. Y por lo mismo, el mercado se pone a revisar quiénes son aquellos países que están mejor preparados para un rebrote y que pueden sortearlo de manera más fácil, como también aquellos que están poco preparados y que podría significar nuevas cuarentenas o problemas en términos económicos. Y en ese sentido, encuestas recientes y algunos rankings también que se han publicado dan cuenta de que hay una ventaja muy importante para los países desarrollados por sobre los emergentes, y en el caso de los países desarrollados particularmente en Estados Unidos. Entonces nosotros entendemos que eso ha premiado esta semana el mercado, premiando a Estados Unidos por estar mejor preparado para un eventual rebrote, lo que ha significado, entre otras cosas también, de que en términos de sectores se hayan quedado algo más atrás los sectores industriales, en el caso del Dow Jones, comparado con el caso del Nasdaq, que congrega los sectores más bien tecnológicos. Más allá de lo anterior, es importante también señalar que durante la semana se ha ido confirmando parte de la hipótesis que teníamos respecto a que estábamos en un pic de la recuperación del ciclo global. Es así como el indicador ISM de servicio de Estados Unidos, que anticipa lo que va a pasar entre 3 a 6 meses en ese sector de la economía, evidenció un valor en el mes de junio de 60,1 puntos, que se compara con los 63,5 esperados por el mercado. Y además es inferior a los datos que mostró en el mes de mayo, confirmándose entonces que estamos iniciando una desaceleración, aunque todavía estamos en terreno expansivo, toda vez que los índices se sitúan sobre 50 puntos. Y finalmente también es importante mencionar que el ajuste bajista que han tenido las tasas de 10 años que comentábamos al principio han tenido mucho que ver con esto, con esta desaceleración que hemos visto en la punta en los indicadores de expectativa. No obstante, la persistencia de este tipo de desempeño, con el sector tecnológico mejor que el sector industrial, con Estados Unidos muy por sobre el resto y con las tasas bajando, va a depender mucho de qué es lo que ocurra con las lecturas inflacionarias en los próximos meses, ya que hoy día el mercado está en esta disyuntiva si es que la inflación es permanente o transitoria. Y alguna luz de eso la vamos a tener la próxima semana. El miércoles 13 se publica en Estados Unidos la inflación del mes de junio, en donde el mercado está anticipando que a nivel general la inflación debió haber subido año contra año en torno a un 4,9% y a nivel subyacente en torno a un 4%. Importante ahí va a ser hacer el doble clic y ver cuáles son los componentes que más suben o bajan para ver qué tanto de transitoriedad hay en la inflación, que es un poco la visión mayoritaria que ha tenido el mercado hasta ahora. Por otra parte, la semana también termina en mejor tono para los mercados emergentes, más allá del descenso que han tenido en sus cotizaciones en los últimos días,
por el hecho de que China empezó a mostrar un cierto repunte en los indicadores de liquidez. La liquidez M0 y M2 creció por sobre lo esperado en un contexto en donde el Banco Central de China disminuyó la tasa de encaje legal para los bancos en 0,5%, dando eso una señal de que quizás toda esta situación de una liquidez más apretada, más controlada, podría estar empezando a cambiar, lo que le hace súper bien, en caso de eso seguir concretándose, al mundo emergente y también a los mercados de China. ¿Cómo juntar toda esta información y operar en términos de una estrategia de inversión? Uno tiene que tener claro de que aquí se están combinando distintas cosas. Uno, estamos en un momento en el cual está pegando la desaceleración y eso va a seguir siendo parte del segundo semestre. Si uno quiere exponerse a eso, tiene que exponerse a mercados que andan bien en este tipo de ambiente y ahí Estados Unidos, el sector tecnológico, aparecen relativamente bien y mejor, por ejemplo, que la eurozona o Japón. Por otro lado también, tenemos que tener en cuenta de que estamos hoy día en una tensión entre si la inflación es permanente o transitoria. Si la inflación es transitoria, eso es muy bien para los mercados emergentes, para Europa, para Estados Unidos. Pero si la inflación es más permanente, eso podría gatillar el inicio del tapering el próximo año o el retiro de la liquidez, para decirlo en términos más sencillos, y eso no es tan bueno para los mercados emergentes, pero sí para Estados Unidos, por ejemplo. Entonces hoy día nosotros en términos de la exposición accionaria la tenemos sobreponderada respecto a la renta fija, pero seguimos con una propuesta más bien barbell de tener los dos extremos, por un lado Estados Unidos y por otro lado los mercados emergentes, que han ido desapareciendo del mapa y ya no tenemos la misma convicción que el primer semestre en la eurozona, preferimos estar más bien a nivel global o en Estados Unidos y emergente, una combinación de ese tipo, y en el caso de la renta fija internacional todavía seguimos largos en high yield, pero también bajando un poco la convicción por el hecho de que en estos ambientes de desaceleración el investment grade pueda andar bien, aunque si es que se inicia el tapering, el proceso generalizado de alza de tasa podría afectarle más al investment grade, dado que tiene mayor duración respecto al high yield. En el caso de los activos locales seguimos neutrales, tanto en la renta variable como en la renta fija. Para la próxima semana, clave además de los datos inflacionarios de Estados Unidos, serán los datos de política monetaria en Chile, en donde vamos a ver si es que la tasa de interés de política monetaria en nuestro país empieza o no el ciclo alcista que muchos ya prevén para la próxima semana. Esperando que esta información contribuya a su proceso de toma de decisión de inversión, me despido y que tengan una muy buena semana.